Jaén y entraban. Eran empresas que duraban meses. No se podía imaginar una cosa parecida sin una colaboración con las autoridades. Pero las autoridades siempre utilizaron las misiones para la presencia, para la civilización, para incorporar a la nacionalidad esos pueblos que habían permanecido aislados. De tal manera que esta colaboración fue siempre, inclusive un poco ambigua, porque las misiones buscaban evangelizar, los gobiernos buscaban la defensa, la presencia en defensa de las fronteras. Pero el hecho es que esto se dio. En este momento, el Estado está mucho más presente. Las misiones han hecho un trabajo que duró siglos, siguen presentes. De otra manera, no les tocan todas las tareas de abrir caminos, de levantar centros de salud, etc. Pero siguen presentes, sobre todo, para hacer que el encuentro entre la cultura nacional y los pueblos ancestrales que viven allí sea un encuentro pacífico, que se lo prepare, que sea algo que converge hacia una unidad que aventaje a toda la nación. Gracias, Padre Botazo, por estar con nosotros en este coloquio. Estamos desde el Hotel Oro Verde, en este coloquio organizado por la Cámara de Industrias de Cuenca, redescubriendo la vía al Amazonas. Vamos a conversar ahora, vamos a permitir que nos hable sobre un tema importante que tiene que ver con la visión de futuro y desarrollo socioeconómico de esta vía. Y vamos a conversar con el capitán Juan Arcos, gobernador de Morona, Santiago. Capitán, bienvenido. Gracias. Quiero saludar a todos los panelistas, a toda la audiencia. Hay algunos aspectos, ojalá el tiempo sea suficiente para poder dialogar. En realidad, para nosotros como un sueño, escuchaba muy atentamente a nuestro querido padre, reverendo padre Botazo, qué gusto verle aquí, decía, estrechísima relación entre las misiones y el pueblo shuar. Pues de esa estrecha relación nace Juan Arcos Tuitza, mi nombre, de la relación de un misionero seglar, Juan Arcos, y una mujer shuar. Soy mestizo, nacido en Miazal, una corrección nomás ahí en la contextura, es un lugar que se llama Miazal, donde hay una mina de sal, que también nace el río Mangosisa, se une al Morona, y por ahí también navegamos. Entonces, en realidad hay sueños desde la región, desde nuestra provincia, desde nuestros pueblos, que nunca se apagaron. Nuestras vías de acceso, nuestras carreteras, ¿no?, entre comillas, son los ríos, y la única manera de comunicarnos allá es por medio de los ríos, y en esas cuencas, pues, nosotros nos asentamos porque es la bebida, una de las bebidas principales que necesitamos para sobrevivir. El sueño de Morona, Santiago, y el sueño de Ecuador, con este gobierno, pues tenemos una vía de primer orden, el cual se va a inaugurar en los próximos días, está expedita y lista, pero más allá de eso, yo quiero ser concreto en el sentido de que una casa se construye en tierra firme, con buen material. Caso contrario, cualquier proyecto o sueño que tengamos como ecuatorianos se nos puede ir al suelo. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay aspectos que con la vía también acarrea situaciones, problemas sociales, el cual es importante que sepa el país entero y también nuestros hermanos de Perú, que aquí saludo con un fuerte abrazo. Yatsuch Amik Mahrumui, es nuestro idioma shuar, los saludo, y veo a nuestro compañero alcalde de Tiwinza, el cantón fronterizo, Yatsuru Amik Mahmui, un saludo shuar. En realidad, hay situaciones que con la apertura de la vía, excelente, también vienen los conflictos sociales. Aparecen dueños de terrenos hace 30 años, que dicen ser dueños apenas hace 2 años, que dicen haber estado hace 30. Situaciones conflictivas que sí es necesario que este espacio de diálogo, al cual quiero invitar, que se lo haga en territorio. Porque ¿dónde está? Estamos hablando de un desarrollo amazónico, pero en la costa, de un desarrollo amazónico, pero en la sierra. Quiero hablar del desarrollo amazónico y que nuestra gente shuar sepa y seamos socializados en el sentido, digo, nosotros en conjunto socialicemos a nuestra ciudadanía, a la gente que vive ahí, y no sea un impacto el que destruye ese sueño al que nos estamos refiriendo como ecuatorianos y también nuestros hermanos del Perú.
Creo que partimos de ahí, por eso es que decía, necesitamos tener un lugar y construir la casa con firmeza, porque caso contrario, a lo mejor al no socializar ese sueño se nos puede desprender. Y desde Morona a Santiago, creo que es importante que consideremos, nosotros de empresarios, entendemos que Cañara, Soy Morona Santiago, en el sector al que nos corresponde, también nos traslademos a ver la realidad en la que vivimos ahí. El sueño que tenemos no se puede apagar a lo mejor por intereses, ¿no? Decíamos nosotros el progreso de los amazónicos, pero no sé si aquí hay un empresario amazónico. No sé si hay aquí un empresario de Morona Santiago, el cual fue invitado. ¿Sí? Entonces, una gran interrogante al que necesitamos coparticipar a nivel regional y que esto no sea solo de un sector, sino también verdaderamente se incluya al amazónico. Los productos hablamos, no estamos hablando de productos amazónicos específicamente. Sí tenemos una visión, sí, pero necesitamos trabajar en qué es lo que verdaderamente va a identificar como Morona Santiago. Entonces, en este sentido, yo sí quiero pues, compartir con ustedes en aquellos años cuando el pueblo shuar, guerrero, se los decía jíbaros en el término de salvajes, pero el shuar, en realidad, ahora entendemos que necesitamos convivir y a aprender a, en realidad, correlacionar esa nueva visión que tiene un país con la misma constitución y la misma bandera que nos cobija. En ese sentido, queremos desde allá, primero, crear esa base firme, sólida, social, y que se entienda cuál es la visión de este país por el territorio. La vía está lista, pero a lo mejor la parte social, la parte cultural y la cosmovisión aún todavía nos encierra en un mundo en el que vivimos como nómadas, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, a la vuelta de 30 años, ya no encontramos el mismo territorio libre al que dejamos porque ya están habitando otras personas. Entonces, yo creo que es importante que entre todos ustedes empresarios, entre todos los empresarios de Ecuador y Perú, haciendo uso de este gran río del Amazonas, del Morona y Santiago, también veamos ciertos aspectos que a lo mejor en el transcurso van a deteriorar el gran sueño que tenemos como amazónicos, como ecuatorianos, como hermanos, vecinos entre el Perú y nosotros. Entonces yo quiero invitar en esta noche, en que ojalá sea posible el próximo coloquio en nuestra provincia, en Morona, para que sintamos el calorcito que tenemos ahí, sintamos el contacto con la gente en el pueblo shuar. Quiero compartir esto con ustedes, es muy importante que sepan, en el pueblo shuar el contacto, el darnos la mano es muy importante, porque a lo mejor la tecnología, sí, estamos avanzando, miren, con la tecnología, pero la parte humana dice bastante en nuestro pueblo shuar y la buena relación que ha habido, por lo que decía el padre Juan Botazo, con los misioneros, con los salesianos, ha sido uno de los principales ejes de desarrollo para nosotros. Y entonces, ¿cómo no? Para Morona Santiago, el alfabeto shuar, la escritura shuar y el poder hablar este idioma que ustedes hablan es el español, mi segunda lengua que puedo comunicarme cuando el original es el shuar. Entonces, todo eso ha sido un convivir entre todos nosotros y necesitamos mantenernos en ese convivir, descartando los intereses que a lo mejor empresarialmente o personalmente puedan destruir una visión que tenemos como pueblos amazónicos ecuatorianos. Muchas gracias al capitán Juan Arcos, que nos acompaña esta noche en el coloquio, gobernador de Morona Santiago. Si hay alguna inquietud, vamos a proceder con la pregunta inmediatamente, por favor. Bien, más que una pregunta, es un comentario que quisiera saber si lo comparte conmigo. La apertura de una ruta trae desarrollo no solamente en el área comercial, hemos hablado bastante de las posibilidades comerciales que existen entre el Ecuador y el norte del Perú, en particular Iquitos, pero la apertura de la ruta no solamente trae eso, trae desarrollo en la parte social, en poder llevar a las comunidades que están en las riberas del río, de todo el recorrido, salud, educación, que creo que es importante y también materia de esta ruta. Una de las proyecciones que tiene el gobierno, no creo, sino es una de las proyecciones del gobierno, hacer más presencia
y asumimos con responsabilidad que ha faltado del Estado de muchos años atrás, que ahora estamos asumiéndolo con mayor énfasis en dar respuesta en temas de salud, vivienda, la vialidad, que es uno de los ejes que va a apuntalar al desarrollo social. Pero paralelo a eso también, no olvidemos que como la parte positiva también hay que ver qué consecuencias puede acarrear el tema de que llegue gente de todo el país y quién sabe del mundo también. Entonces, irnos preparando a eso para que conjuntamente pues, la convivencia sea tanto del pueblo shuar como también del pueblo colono o de la gente que nos vaya a visitar del Perú o del Ecuador como tal. Comentarle al señor gobernador de Morona, Santiago, que en el año de 1969 yo participé en el levantamiento de los centros shuares. En esa época, efectivamente, se hacían grandes perímetros topográficos con levantamiento topográfico para la adjudicación de tierras de los llamados centros shuaras, porque ya se preveía que podía haber un enfrentamiento entre los colonos que habían desarrollado sus actividades agrícolas en la zona y los pueblos shuaras ancestrales que estaban como propietarios y que les pertenecían a sus territorios. ¿Qué ha pasado con los centros shuaras en estos últimos años en relación con esos centros que se levantaron hace muchísimos años? Con gusto. En 1969 aún no nacía, nací en 1970. Sin embargo, mi padre me ha contado muchas cosas que hasta ahora se vive. Hay los centros shuar, hay las asociaciones, hay las tierras comunales y el problema, el conflicto se da pues obviamente en tierras que ya son asignadas desde antes y era el INDA, quienes asignaron a todas las comunidades con X número de hectáreas y que después, por haber razón, por la colonización, hubo ese conflicto de, lastimosamente, asignar tierras donde ya estaban ubicadas los centros shuar. Entonces, por ahí va el problema. Sin embargo, reitero, estamos trabajando en crear una armonía, la convivencia, que es lo que nos va a traer el desarrollo a nosotros. Bien, vamos a dejar algunas inquietudes que tengamos para la parte final, si es que nos queda algo de tiempo, pero no quiero restar tiempo a la próxima participación del ingeniero Felizardo Campos, que bueno que nos acompaña alguien desde el Perú, representante de la Federación Perú Cámaras. Bienvenido. Buenas noches. Espero que al final de mi intervención no terminen más cansados de lo que están. Trataré de ser lo más breve posible. Considero darle algunos datos importantes, ya que la intención de hacer negocios con el Perú, especialmente con Loreto, en corto plazo. Loreto representa la tercera parte del territorio peruano. Está afincado, asentado en la cabecera de la hidrovía más importante del mundo, que es el río Amazonas. Tenemos la concentración de la biodiversidad más alta de la región, juntamente con el Brasil. Tiene la concentración o las reservas forestales más importantes del Perú. Son datos que debemos tomar en cuenta. Las legítimas aspiraciones que tienen ustedes de salir al río Amazonas, seguramente inicialmente, me atrevería a decir que en el cortísimo y mediano plazo deben estar colocando por lo menos 50 productos fácil, rápidamente, en esta región amazónica que es Loreto, y seguramente que la vía más importante de las que se ha mencionado en el transcurso del día de las exposiciones es, en mi punto de vista, más viable, tanto técnica y económicamente, es la ruta Morona-Iquitos. ¿Por qué? Porque desde la provincia de Daltén del Marañón, que está en la cabecera muy cerca a Sarameriza, se podría ya ir haciendo negocios, bajas el Marañón 8 horas, tienes el tercer o cuarto río afluente del Marañón, que es el Guayaga, y tiene la segunda provincia en importancia económica, que es el Alto Amazonas, su capital Yurimaguas, y estamos a 115 kilómetros de ahora por hoy la capital económica más importante de la Amazonía peruana, que es Tarapoto. Avanzamos en Quito, la ruta que están cogiendo ahora, por el Napo, ya está por debajo de la ciudad de Iquitos. ¿Qué más ofrece? Obviamente Iquitos o Loreto, una experiencia de 150 años navegando en los ríos amazónicos, y que prueba de ello, me da gusto conocer acá a Marco, que es un empresario, llamémoslo loretano, ecuatoriano, que está muy afincado acá y que está dando ya la logística, los productos, especialmente de materiales de construcción, que va a Quito. Estamos conectados por estos ríos, el Morona, Marañón,
el Amazonas al segundo polo de desarrollo más importante de la sexta economía del mundo, que es el Brasil. No, ahí tenemos 4 millones de habitantes, 1.800.000 es la capital del estado de Amazonas, que es Manaus, y ahí está ese flujo comercial. Probablemente Manaus no tanto le interese el Perú y Ecuador para vender sus productos, pero sí le interesa mucho salir al Asia, que en buen romance representa 15.000 millones de dólares y importa un valor de 7.000 millones de dólares. Son 5.000 contenedores, ellos decidirán qué ruta escogen, ya sea la ruta Iquitos, Yurimaguas, Paita o Iquitos, Puerto Morona, Manta o Hueguino, ¿no? Pero igual, eso no va a permitir que lo exijamos al vecino país. Primero, que quiero comentarles algo que también es sumamente importante para ustedes. Las cámaras del Perú se involucraron algunos años más y hemos protocolizado 15 productos agrarios. Voy a mencionar algunos de ellos. El 95% de la papa que consume esta economía muy grande, atractiva, que Manaus lo trae del sur de la Argentina. Compran cebollas, ajos, que viene desde el sur del Perú, manzanas, uvas, etcétera, etcétera. La economía del Brasil todos sabemos que forma parte de unas economías más proteccionistas, no es como la nuestra. Perú, Colombia, México y Chile somos las economías del continente de mayor apertura. Pero hoy podemos nosotros negociar que tenga mayor apertura y porque van a utilizar nuestros ríos. Podemos también capitalizar la vasta experiencia que tienen en las hidrovías. En mi opinión, dentro de la conectividad amazónica, creo que dragar los ríos, hacer las hidrovías, significa asfaltar las carreteras naturales, ¿no? Que probablemente más adelante nos conectemos con los trenes, que de acá a unos 50, 80 años, los pueblos crezcan y los mercados así lo exijan para hacer estas instalaciones, ¿no? Entonces,